Secundaria segundo grado. Matemáticas. Cociente de potencias de la misma base. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Alberto Valentín Carrillo Álvarez y junto con el maestro Jorge Gómez Méndez les ayudaremos a comprender el tema de esta sesión. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro. En esta lección estudiaremos el cociente de potencias de la misma base. Empecemos. La reproducción más usual de una célula bacteriana se realiza con la bipartición, es decir, la división de una célula en dos. Cada una de estas células, a su vez, se divide en dos y así sucesivamente. Al cabo de cierto tiempo, las células se han reproducido y esto es parte de lo que se conoce como reproducción celular. Para analizar esta situación, vamos a considerar que comenzamos con una célula. ¿Cuántas células tenemos cuando se ha llevado a cabo este proceso 3, 4, 5 o n veces? Inicialmente tenemos una célula. Cuando esa célula se divide la primera vez, hay 2 células. En la segunda partición hay 4 células. En la tercera partición son 8 células. En la cuarta partición son 16 células. Y en la quinta partición son 32 células. ¿Cómo podemos obtener una generalización para n biparticiones, es decir, para n veces? Analicemos. Al comenzar con una célula, esta se multiplica por 2 en la primera bipartición. En la segunda bipartición, 2 se multiplica por 2 para llegar a 4 células. En la tercera bipartición, 4 se multiplica por 2 para llegar a 8 células. En la cuarta bipartición, 8 se multiplica por 2 para llegar a 16 células. En la quinta bipartición, 16 se multiplica por 2 para llegar a 32 células. Y así sucesivamente. Ya que siempre multiplicamos por 2 para obtener el número de células que se van reproduciendo, podemos expresar los resultados de la tabla en potencias de 2. Sabemos que, en una potencia, el exponente es el número de veces que se multiplica la base por sí misma. De ahí que 4 lo podemos representar como 2 por 2, es decir, 2 al cuadrado. De la misma forma, 8 es igual a 2 por 2 por 2, que es igual a 2 al cubo. Por lo tanto, 16 lo podemos representar como 2 a la cuarta y 32 como 2 a la quinta. Por otro lado, consideremos que 2 representado en forma de potencia es 2 a la 1. Y siguiendo la tendencia, debemos tomar en cuenta que cualquier número, excepto el 0, elevado a la 0, es 1. En este caso, 2 a la 0. ¿Qué podemos sugerir al comparar el número de particiones con el exponente en la representación del número de células en forma de potencias? Seguramente ya se dieron cuenta que el exponente es el número de veces en el que se ha dividido la célula desde que comienza la bipartición. Entonces, 2 a la n representa el número de células que hay en determinado momento, cuando la célula inicial se ha dividido n veces. Muy bien, maestro. Entonces, 2 a la n es la generalización para la bipartición celular, cuando se comienza con una célula. Pero, ¿cómo se aplica esta generalización? Para ello, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuántas células tenemos después de que una célula se ha dividido 10, 20 o 100 veces? Utilizando la generalización, podemos obtener el número de células que hay cuando la célula inicial se ha dividido 10 veces. Sustituimos el valor de n igual a 10 en 2 a la n. Entonces, tenemos que 2 a la 10 es multiplicar 2 10 veces por sí mismo. Resolviendo las multiplicaciones, tenemos que 2 a la 10 es 1024, que representa a 1024 células. Cuando n es igual a 20, al sustituirlo en la generalización, tenemos que 2 a la 20 es igual a multiplicar 2 por sí mismo, 20 veces. Resolviendo la operación tenemos
que 2 a la 20 es igual a 1.048.576 células. Y cuando n es igual a 100, 2 a la 100 es un número muy grande, tanto que es mejor dejarlo representado en forma de potencia, ya que al resolver la operación nos vemos en la necesidad de utilizar la notación científica para expresarlo. En este caso, 2 a la 100 es aproximadamente 1.2676 por 10 a la 30. Para darnos una idea, para escribirlo tendríamos 12.676 seguido de 26 cifras más. Como pueden observar, es importante el estudio de las potencias, ya que se usan con mucha frecuencia para representar cantidades muy grandes, como por ejemplo, las distancias astronómicas o algunas constantes físicas que aprenderán en su vida de estudiantes, como el número de Avogadro o el de la velocidad de la luz, que son representados en notación científica, en las que se representan a los números con factores que incluyen a potencias de 10. Dicho lo anterior, resolvamos la siguiente situación relacionada con distancias astronómicas. Elsa y Joel se encontraban observando el cielo y se preguntaban entre ellos acerca de la distancia que hay entre los planetas, planetoides y el Sol. Joel le pregunta a Elsa, ¿cuántas veces será mayor la distancia del Sol a la Tierra que del Sol a Mercurio? ¿Y cuántas veces será mayor la distancia de Plutón al Sol que de Mercurio al Sol? Joel reflexiona y se pregunta, ¿qué se necesita saber para contestar estas preguntas? Para responder la primera pregunta, Elsa le indica a Joel que requieren saber cuál es la distancia del Sol a la Tierra, del Sol a Mercurio y realizar dicha comparación por medio de una razón o un cociente. Joel busca información en algunos libros y se encuentra con la siguiente tabla. Él se identifica en la tabla que la distancia promedio del Sol a la Tierra es de aproximadamente 1.5 por 10 a la 8 kilómetros. Esto quiere decir que hay momentos en que la Tierra está más cerca del Sol y otros momentos en que está más lejos. Por ello, se requiere tomar un promedio de las distancias obtenidas a lo largo de los años. Lo mismo ocurre para los otros planetas. Joel observa que las distancias están en una notación que no había utilizado, llamada notación científica. Y para poder comparar las distancias, es necesario que pueda interpretar esta notación. Elsa se da cuenta que la notación científica tiene un coeficiente multiplicado por una potencia de 10. Esto es, el coeficiente tiene una cifra entera, que en este caso es el 1, y una cifra decimal, el 5. Todo esto multiplicado por una potencia de 10, que es 10 elevado a la 8. Pero, ¿qué significa? Joel piensa que pueden desarrollar la multiplicación de 1.5 por 10 a la 8, es decir, desarrollar la potencia de 10 y multiplicarlo por 1.5 de la siguiente forma. Como la distancia del Sol a la Tierra es de 1.5 por 10 a la 8 kilómetros, tenemos 1.5 multiplicado por 10, 8 veces, es igual a 1.5 por 100 millones, que a su vez es igual a 150 millones de kilómetros. De la misma forma, él se identifica que la distancia del Sol a Mercurio es de 5.7 por 10 a la 7 kilómetros. Esto es 5.7 multiplicado por 10 7 veces, que es igual a 5.7 por 10 millones, equivalente a 57 millones de kilómetros. Joel piensa que la distancia del Sol a la Tierra es aproximadamente 3 veces mayor que la del Sol a Mercurio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuántas veces es mayor la distancia del Sol a la Tierra que el Sol a Mercurio? Bueno, para descubrirlo, obtengamos la relación de las distancias, dividiendo la distancia del Sol a la Tierra entre la distancia del Sol a Mercurio. Esto es 1.5 por 10 a la 8 kilómetros, entre 5.7 por 10 a la 7 kilómetros, que es igual a 150 millones entre 57 millones, que aproximadamente es de 2.63. Esto quiere decir que la distancia del Sol a la Tierra es 2.63 veces mayor que la distancia del Sol a Mercurio. Pero, ¿cómo supo Joel que la distancia de la Tierra al Sol era aproximadamente 3 veces mayor que la distancia de Mercurio al Sol? Una forma de saberlo es analizando el cociente con las potencias de 10.
Desarrollamos la potencia sin realizar la multiplicación. Entonces, tenemos que 1.5 por 10 a la 8 entre 5.7 por 10 a la 7 es igual a 1.5 multiplicado por 10, 8 veces, entre 5.7 multiplicado por 10, 7 veces. Reacomodando los factores, tenemos 7 factores iguales en el numerador y en el denominador. Estos factores que son iguales se simplifican, ya que al dividir 10 entre 10 obtenemos 1. Por ello, la expresión simplificada es 1.5 entre 5.7 por 1, 7 veces. Y esto multiplicado por 10, que a su vez es igual a 1.5 entre 5.7 por 10, que es igual a 15 entre 5.7. Y al realizar la división tenemos que la aproximadamente es de 2.63. Reflexionemos acerca de lo que ocurrió con el cociente de las potencias de 10, contestando las siguientes preguntas. ¿Qué sucede al dividir 10 a la 8 entre 10 a la 7? ¿Cómo podemos obtener el resultado sin tener que desarrollar la potencia? Veamos, 10 a la 8 entre 10 a la 7 es igual a 10 multiplicado por sí mismo 8 veces entre 10, multiplicado por sí mismo 7 veces. Al reacomodar los factores, tenemos que hay 7 factores iguales en el numerador y en el denominador, que se simplifica ya que al dividirse 10 entre 10 se obtiene 1. Quedando 1 7 veces multiplicado por sí mismo, por 10, que es un factor que no se simplificó. De tal forma que al dividir 10 a la 8 entre 10 a la 7, se obtiene 10 a la 1. Es tiempo de preguntarnos, ¿cómo podemos obtener el cociente de potencias de la misma base sin desarrollar las potencias? Elsa dice que si la base es la misma, basta con restar los exponentes. Es decir, como la base en el numerador y en el denominador es 10, se resta el exponente de la potencia del numerador, el exponente de la potencia del denominador, quedando como resultado la misma base, pero al exponente de la potencia del numerador 8 le restamos el de la potencia del denominador 7 y obtenemos el exponente de la potencia del resultado, que es 1, ya que 8 menos 7 es 1, y como 10 a la 1 es 10, entonces el resultado es 10. Regresando a la situación de Elsa y Joel, de comparar las distancias de algunos planetas al Sol, tenemos que, para poder relacionar dos números con notación científica por medio de un cociente, podemos resolver las operaciones que tienen la misma base, utilizando lo que hemos aprendido hasta este momento. Para resolver la pregunta, ¿cuántas veces es mayor la distancia de Plutón al Sol que la de Mercurio al Sol? Realizamos la comparación utilizando los datos de la tabla que encontró Joel. La distancia de Plutón al Sol entre la distancia de Mercurio al Sol es igual a 5.9 por 10 a la 9 kilómetros, entre 5.7 por 10 a la 7 kilómetros. De acuerdo con lo que hemos revisado, podemos realizar las operaciones dividiendo los coeficientes 5.9 entre 5.7 y multiplicarlo por el cociente de las potencias de 10, es decir, 10 a la 9 entre 10 a la 7. Al dividir los coeficientes 5.9 entre 5.7 nos da aproximadamente 1.035 por el resultado de dividir 10 a la 9 entre 10 a la 7, que es 10 a la 2. Resolviendo las operaciones, tenemos que la distancia de Plutón al Sol entre la distancia de Mercurio al Sol es aproximadamente de 1.035 por 10 a la 2. Y como 10 a la 2 es 100, entonces esto es aproximadamente igual a 103.5. Esto significa que la distancia de Plutón al Sol es de 103.5 veces mayor que la distancia de Mercurio al Sol. Pero, ¿cómo supieron que 10 a la 9 entre 10 a la 7 era 10 a la 2? Porque al dividir 10 a la 9 entre 10 a la 7, 7 de los 9 factores que se encuentran en el numerador se simplifican con los 7 factores iguales que hay en el denominador, quedando solo 2 factores de 10 en el numerador. Esto se puede hacer porque tanto el numerador como el denominador tienen la misma base, que es 10. Reflexionemos. Si quieren resolver un cociente de potencias de la misma base, ¿qué operación deben realizar con los exponentes para obtener el exponente del resultado? Seguramente se dieron cuenta de que si restan el exponente
de la potencia del numerador 9 con el exponente de la potencia del denominador 7, se obtiene el exponente de la potencia del resultado. Hemos analizado que cuando resolvemos un cociente de potencias de 10, al dividir estas potencias, el resultado conserva la misma base, en este caso 10, y el exponente resulta de restar el exponente de la potencia del numerador menos el exponente de la potencia del denominador. En otras palabras, 10 a la m entre 10 a la n es igual a 10 a la m menos n, donde m y n son números enteros. Pero esto únicamente lo podemos aplicar cuando se trata de una potencia de 10. Para contestar la pregunta, vamos a analizar un caso más y verificar si podemos generalizarlo para cualquier potencia. Reflexionemos con el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo podemos generalizar el cociente de potencias de la misma base? Bueno, para poder generalizar debemos percatarnos, por lo menos, con 3 casos diferentes. ¿Qué ocurre lo que sucedió anteriormente con las potencias de 10? Analicemos el siguiente cociente. 6 a la 10 entre 6 al cubo, 6 a la 10 es 6 multiplicado por sí mismo 10 veces, es decir, 6 por 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 6, entre 6 al cubo, que es 6 por 6 por 6. ¿Cuántas veces pueden simplificarse los factores de 6? En efecto, se simplifican 3 veces, ya que tanto en el numerador como en el denominador se encuentran contenidos esos 3 factores. Nos damos cuenta de que el resultado tiene la misma base 6 que las potencias que se están dividiendo. También identificamos que, al restar 10 menos 3, que son los exponentes de las potencias del numerador y el denominador respectivamente, obtenemos el exponente de la potencia del resultado, que es 7. Hasta este momento hemos analizado 3 casos diferentes. Que 10 a la 8 entre 10 a la 7 es igual a 10 a la 1. También que 10 a la 9 entre 10 a la 7 es igual a 10 a la 2. Y que 6 a la 10 entre 6 a la 3 es 6 a la 7. Con lo anterior, ustedes anoten una regla general que indique cómo se resuelve un cociente de potencias con la misma base. Ahora compárenla con la que se presenta a continuación. En un cociente de potencias, cuando el numerador y el denominador tienen la misma base, los exponentes se restan. Es decir, al exponente de la potencia del numerador se le resta el exponente de la potencia del denominador, obteniendo así el exponente de la potencia del resultado. En otras palabras, a la m entre a la n es igual a la m menos n. Esto quiere decir que sí podemos aplicar la generalización en potencias que tienen base 10 o cualquier otra base. Es frecuente que en matemáticas, como en otras asignaturas como física, química o biología, tengan que realizar las operaciones que incluyen el cociente de potencias para resolver problemas. Por ello, es necesario que tengan presente la generalización que acabamos de obtener. Ahora apliquemos y comprobemos la generalización en diferentes bases. ¿Cuántas veces es mayor 5 a la sexta potencia que 5 a la cuarta potencia? Para contestar esta pregunta, es necesario dividir 5 a la sexta entre 5 a la cuarta. Como en el numerador y en el denominador se tiene la misma base, entonces sí, podemos aplicar la generalización que dice a la m entre a la n es igual a la m menos n. Entonces, 5 a la sexta entre 5 a la cuarta es igual a la base, que es 5, y su exponente será 6 menos 4, esto es 2, es decir, 5 al cuadrado. Comprobemos nuestro resultado. Como en el numerador está 5 a la sexta, están contenidos 4 factores que se pueden simplificar con los 4 factores iguales del denominador, quedando 2 factores de 5 en el numerador. Por lo tanto, el resultado es 5 al cuadrado. Como pudimos observar, si aplicamos o no la generalización, obtenemos el mismo resultado. Pero, ¿podemos aplicar la generalización aunque la base sea un número positivo, negativo, decimal, en su forma fraccionaria? Analicemos el siguiente ejercicio. ¿Cuánto es 3 negativo a la 5 entre 3 negativo a la 2? Como la base es 3 negativo, tanto en el numerador como en el denominador,
entonces sí podemos aplicar la generalización. El resultado será la misma base, que es 3 negativo, elevado a la 5 menos 2, que es 3. Entonces, el resultado es 3 negativo elevado al cubo. Comprobemos nuestro resultado. Como en el numerador está 3 negativo a la quinta, ahí están contenidos los dos factores que se pueden simplificar con los dos factores iguales del denominador, quedando 3 factores de 3 negativo en el numerador. Por lo tanto, el resultado es 3 negativo al cubo. Como podemos observar, si aplicamos o no la generalización, obtenemos el mismo resultado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una generalización? Vayan pensando en casa cuándo la utilizarían y por qué. Ahora, verifiquemos si la generalización la podemos utilizar para un número decimal. ¿Cuánto es 0.1 a la 7 entre 0.1 a la cuarta? Como la base es 0.1, tanto el numerador como el denominador, entonces sí podemos aplicar la generalización. El resultado será la misma base, que es 0.1, elevado a la 7 menos 4, que es 3. Entonces el resultado es 0.1 elevado al cubo. Comprobemos nuestro resultado. Como en el numerador está 0.1 a la séptima, ahí están contenidos los 4 factores que se pueden simplificar con los 4 factores iguales del denominador, quedando 3 factores de 0.1 en el numerador. Por lo tanto, el resultado es 0.1 al cubo. Si aplicamos o no la generalización, obtenemos el mismo resultado. Entonces la generalización sí es válida para cualquier base. Finalmente, piensen, ¿cómo resuelven el cociente p a la 89 entre p a la 65? Seguramente ya se dieron cuenta que p a la 89 y p a la 65 son muchas p's multiplicadas por sí mismas, y para ahorrar el tiempo de escritura y los posibles errores que pudieran presentarse derivados de la misma escritura, se aplica la generalización. Entonces, tenemos que p a la 89 entre p a la 65 es igual a p a la 89 menos 65, que es igual a p a la 24. Hemos obtenido una generalización para el cociente de potencias de la misma base y hemos corroborado que la generalización aplica para cualquier base. Recapitulemos. Sabemos que en un cociente de la misma base, los exponentes se restan. Es decir, al exponente de la potencia del numerador se le resta el exponente de la potencia del denominador y la base se conserva. Esto es, a a la m entre a a la n es igual a la m menos n, en donde m y n son números enteros. Finalmente, para practicar lo aprendido, les propongo el siguiente reto. Analicen y resuelvan la siguiente situación. Irma e Israel dicen que la distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente 394 veces mayor que la distancia de la Tierra a la Luna. Ellos consideraron que la distancia de la Tierra al Sol es de 1.5 por 10 a la 8 kilómetros y que la distancia de la Tierra a la Luna es de 3.8 por 10 a la 5 kilómetros. De acuerdo con lo estudiado, apliquen la generalización e indiquen si Irma e Israel están en lo correcto y argumenten su respuesta. Recuerden elaborar sus notas, considerando las ideas más importantes del tema que hemos estudiado. Resuelvan el reto, de ser posible, y, sobre todo, anoten sus dudas y posibles dificultades. Consideren que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo aprendido aquí. A todas y todos ustedes les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 3. Hasta pronto. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.